días, hermanos. La paz del Señor para todos. Esta mañana no va a ser la excepción. Vamos a volver a abrir la palabra del Señor y esperando en su ayuda, en su gracia, poder predicar su palabra, que es la que Él nos dejó para que podamos ser enseñados y edificados, como oraba nuestro hermano Benito. Así que, como saben los hermanos, estamos avanzando en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy nos toca el capítulo 6. Vamos a comentar los primeros 10 versículos con la ayuda del Señor. Pero antes de eso, hermanos, recordemos que en toda, el consejo de Dios, en el plan de Dios, nosotros encontramos, inclusive a lo largo de las Escrituras, como dos misterios que resumen todos los misterios del reino de los cielos. Y eso está, por ejemplo, en Mateo capítulo 16. Ustedes recuerdan que cuando Pedro dice de Jesús, cuando él les preguntó a ellos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro que esa revelación él no la había recibido de ninguna capacidad humana. El Señor utilizó sangre y carne, sino que el Padre que está en los cielos le había revelado a Pedro quién era Jesús. Así que podemos decir que el gran misterio de Dios que estuvo escondido por siglos, pero que fue revelado a la humanidad, es Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero el Señor Jesús no se quedó allí, sino que le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que ahora el Señor le dice a Pedro que en base a esa confesión que hizo Pedro, Él ahora le revela a Pedro su propio misterio, que es la iglesia. Así que podemos decir que el misterio de Dios, el Padre, es Cristo y le es revelado a los hombres por el Espíritu, pero el misterio de Cristo es la iglesia, su cuerpo. Lo que el Evangelio predicado produce en la humanidad es iglesia. Es una comunidad que está compuesta por personas redimidas que han escuchado el Evangelio, han oído acerca de Jesús, han creído en Jesús y ahora forman parte de una comunidad redimida del reino, que es la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el templo de Dios. Y es en esta comunidad de redimidos y de santos, que es la iglesia, donde nosotros podemos crecer espiritualmente, donde nosotros podemos moldearnos mutuamente en la medida que vivimos de forma práctica el Evangelio. No podemos solamente, amados hermanos, recordar el Evangelio mentalmente, sino que también debemos vivirlo, debemos experimentarlo, debemos aplicarlo a nuestras vidas. Y el Señor nos ha puesto en una vida comunitaria, corporativa, para que en esa vida podamos aplicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Aplicar, por ende, el Evangelio es lo mismo que decir andar en el Espíritu. Yo creo que los versículos de hoy, del versículo 1 al 10, de alguna manera están muy conectados a los versículos 25 y 26 del capítulo 5. Podríamos decir que la premisa de estos versículos que vamos a comentar esta mañana está en el verso 25 del capítulo 5 de Gálatas, que dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo, ¿qué está diciendo? Si ya hemos sido justificados por la fe, al haber creído en el Evangelio, el Espíritu mismo nos dio vida. Y si ya vivimos, si ya tenemos vida, ahora lo que nos toca hacer, ¿qué es? Andar en el Espíritu. Y automáticamente Pablo empieza a aplicar el Evangelio de forma práctica a nuestras relaciones en la vida de la iglesia. Hermanos amados, si queremos terminar bien nuestra carrera, debemos conocer
que el plan de Dios para nosotros es que comencemos con la iglesia y terminemos con la iglesia. Muchos han comenzado bien, pero han terminado mal su carrera. ¿Por qué? Porque se han alejado de la vida de la iglesia. Es que ahora Pablo está hablando de manera muy práctica de cómo debemos relacionarnos entre nosotros en la aplicación del evangelio. Por eso en el verso 26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros, así como nos explicaba la semana pasada nuestro hermano Diego. Y ahora Pablo avanza, hermanos, y lo primero que llama la atención es a los hermanos en la iglesia que son espirituales. Y les va a decir cuál debería ser la actitud de un hombre que ha entendido el evangelio ante un hermano que cae, ante un hermano que está en una situación de pecado, en una lucha particular y cae y es sorprendido en una falta. Por eso el verso 1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un hombre de Dios o una mujer de Dios que ha entendido el evangelio y que está aplicando su vida a su vida el evangelio, es un hermano que anda en el espíritu o es una hermana que anda en el espíritu y por ende es una hermana y un hermano que ayuda a sus hermanos que son sorprendidos en alguna falta. No son hermanos que critican, que no quieren restaurar, sino solamente exponer, evidenciar o condenar a aquellos hermanos que capaz cayeron en algún pecado. Es evidente, hermanos, por ende, que nosotros no estamos exentos a cometer pecados, e inclusive pecados graves. El hermano Timothy Keller, comentando este versículo, decía que muy probablemente cuando Pablo está hablando de restaurar al hermano, ese término restaurar significa colocar el hueso que se dislocó del cuerpo en su lugar. Estamos hablando de un trauma grande. Todas las faltas delante de Dios son pecado, pero no todas las faltas son de la misma gravedad. No es lo mismo robar un caramelito en una despensa, aunque está mal, que entrar a un banco con un pasamontañas y robar $10 millones. No es lo mismo. Las dos cosas son pecado, las dos cosas son condenables delante de Dios, pero obviamente uno de ellos es mucho más grave y tiene implicaciones mucho más graves. Por ende, si decía un hermano, si yo paso en un semáforo rojo a las 12 de la noche después de una reunión acá en el local y un hermano me ve a mí pasar en un semáforo rojo, no debe perseguirme, estacionar delante, pararme y decir: hermano Tomás, tenés que ser restaurado. Aunque está mal lo que yo hice, capaz esa falta a las 12 de la noche hasta es prudente para que no te roben, ¿verdad? En ciertos lugares. Yo no estoy fomentando ahora que la iglesia pase semáforo rojo, por favor. Pero hay pecados y pecados. Al parecer, cuando acá dice alguna falta, es un adjetivo indefinido, no define cuál es la falta. Pero probablemente la necesidad de restaurar a este hermano que cometió esa falta implica que es una falta grave. Hay hermanos que están luchando con debilidades, con situaciones, y lastimosamente podemos caer en alguna falta. Y necesitamos en la iglesia hermanos y hermanas que andan en el espíritu, que sepan que también ellos pueden caer en la misma falta y que restauren a ese hermano, que lo ayuden, que lo sostengan, que lo animen. Ahora, restaurar, hermanos, con un espíritu de mansedumbre no significa no hablar la verdad al hermano. En Proverbios capítulo 16, verso 6, dice que se corrige el pecado con misericordia y con verdad. Por ende, restaurar con un espíritu de mansedumbre, no nos confundamos, no significa escuchar al hermano o ver al hermano en una condición de pecado y no decir absolutamente nada. El hermano Miguel Núñez, nombrando a un puritano, decía que este hombre, que no dijo el nombre de este puritano, si nosotros como hermanos vemos a un hermano que está en una condición de pecado y no decimos absolutamente nada ante su pecado,
somos culpables ante Dios de cometer homicidio contra el alma de ese hermano. Así que restaurar con un espíritu de mansedumbre no significa para nada que yo no voy a hablarle la verdad, no le voy a llamar pecado al pecado, pero lo voy a hacer con un espíritu de mansedumbre. Lo voy a hacer para que el hermano se arrepienta y vuelva en sí y pueda recuperar la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Necesitamos hermanos y hermanas espirituales que anden en el espíritu y que sepan cómo restaurar a los hermanos que caen. Pablo dice no solamente que hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre, sino también dice mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, cuando un hermano cae en un pecado y lo ayudamos, nosotros que estamos puestos por el Señor para ayudar, debemos considerarnos a nosotros y tener mucho cuidado de nosotros mismos. Hermano, no te confíes en tu propia prudencia, no te relajes, no creas que a vos no te va a pasar. Está atento, lucha contra el pecado, fortalecete, en la gracia del Señor Jesús y mantenete lejos de todo tipo de tentación y orá al Señor para que te guarde y que no caigas en ningún tipo de falta, porque la falta, el pecado va en contra de la esencia, de la naturaleza de Dios que es santo y nos corrompe, causa mucho daño. Pablo decía en 1 Corintios 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. También Salomón nos aconseja que no debemos confiar en nuestra propia prudencia. Y en 1 Juan capítulo 5, voy a leer ese texto. 1 Juan capítulo 5, les digo el versículo, creo que es el verso 18. Dice así en Reina y Valera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero en la Biblia textual dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, el creyente que nació de Dios, dice, se guarda y el maligno no le toca. O sea que estamos llamados a guardarnos. No estamos llamados a jugar con el pecado. Así que cuando vemos a un hermano o una hermana que cae en un pecado y lo debemos restaurar con un espíritu de mansedumbre, atención, que no te suceda a vos. Cuando nos consideramos a nosotros mismos, también somos más amorosos con aquel que está en esa situación de caída. Así que lo primero, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud hacia los que capaz nos sorprenden en alguna falta? Tiene que ser una actitud de restauración, con un espíritu de mansedumbre y poniendo muchísima atención para que también nosotros no caigamos en el mismo error. Amén. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es inteligente el que aprende de sus propios errores, pero sabio el que aprende de los errores de los demás. Así que hermanos, atentos a no caer, a estar lejos del pecado. Pablo también nos ayuda a ver que en la vida comunitaria hay cargas. Y en el verso 2 nos enseña cuál debería ser nuestra actitud ahora hacia todos los hermanos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, en la vida de la iglesia hay cargas. Una carga podría ser efectivamente una caída, una lucha, una situación dramática que estamos viviendo, alguna cosa particular. Y si nosotros queremos cumplir la ley de Cristo, ser una iglesia que vive el evangelio y la ley de Cristo, hermanos, ¿cuál es? La que dice en Juan capítulo 13. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la ley de Cristo. Toda la ley, decía Pablo en el capítulo 5, se resume en una sola frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. El hermano Mariano nos decía que nosotros no podemos amar a nuestro prójimo si primero no amamos a Dios. Así que hermanos, podríamos decir que el resumen de toda la ley es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo es la persona más cercana, por ende es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo.
Sobrellevad las cargas los unos a los otros. Hermano, no te preocupes. Esta semana voy a abrir yo mi casa para que no te cargues demasiado con las reuniones de la iglesia. Amén. Hermana, no te preocupes. Yo sé que estás embarazada. En esta semana se te va a hacer difícil en estos tiempos lavar tu ropa o cuidar de tus hijos. Yo voy a dedicar algunas horas de mi semana para ir a limpiar tu casa y a lavar tu ropa para que te facilite esta carga. Sobre todo las hermanas que están por parir. Están muy cargadas, ¿verdad? Hermanos, hay cargas. Yo he experimentado en esta realidad de iglesia el ser aliviado de mis cargas, porque hay hermanos, particularmente, que han trabajado en favor de alivianar mis cargas. Gloria a Dios por estos hermanos. Hermano, no te preocupes, yo le paso a buscar a tu hijo. Hermano, no te preocupes, viene tu hijo. Y los hijos, hermanos, son preciosos. Yo tengo 4, una maravilla. Pero también es precioso el momento cuando los hermanos se llevan a nuestros hijos a sus casas y nosotros podemos tener un tiempo de paz, de silencio. Capaz de hablar con tranquilidad con nuestro cónyuge. Amén. Yo no estoy diciendo que no amamos a nuestros hijos, pero hace bien. Y también nosotros alivianar la carga de otros y decir, no, deja que tus hijos estén en mi casa toda la tarde, no te preocupes. ¿Verdad que ayuda eso? Capaz un hermano está en una situación económica apretada. Hermano, no te preocupes, yo te voy a ayudar para que no se te sobrecargue demasiado. Gracias, hermano, la verdad que... Pero, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede con los que generalmente están acostumbrados a ayudar o a no ayudar? A veces sucede que somos un poco orgullosos. No, deja nomás, hermano. Tipo, está muriendo de hambre. No hace falta, no tengo hambre. No, comer, hermano. Y el estómago le hace... No, tranquilo, ya comí. Mentira. Hay orgullo a veces. Nos cuesta que se nos ayude. Así como nos cuesta ayudar. Por eso Pablo dice en el verso 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo generalmente dice, no, yo no necesito que me ayuden. O yo no puedo rebajarme demasiado para ayudar a otros. No. Hermanos, reconocemos que somos limitados y que necesitamos desesperadamente la ayuda de nuestros hermanos. El orgullo tiene que caer a tierra. Hermano, pero estamos en una situación complicadísima. Sí, hermano, ¿y por qué no hablaste antes? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no? No, hermano, no quiero molestar, no quiero ser una carga. ¿Verdad que somos así? Yo me incluyo. A veces llegamos al límite para entonces mandar un mensaje, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Verdad? Y necesitamos entender que cada uno de nosotros necesita del hermano, de la ayuda del hermano y de la hermana. Ahora, aquí también, hermanos, tiene que haber un equilibrio. Yo entiendo que los que han entendido el evangelio, que viven en el Espíritu, ya empiezan a olvidarse de sí mismos para ayudar a otros. Gloria a Dios por eso. Pero no exageren tampoco. Porque tampoco sos Superman, el superhéroe, que podés salvar y ayudar a todos. Porque eso va a generar que empiezas a descuidar a aquellos que Dios te dio y que son tu mayor responsabilidad, que son tu esposa y tus hijos. O tu familia. Así que hay que tener un equilibrio. Y cuando el evangelio se aplica en una vida de iglesia, nosotros vemos a todos los hermanos ayudándose mutuamente. Qué alegría, hermanos. Qué alegría ver a la iglesia ayudarse, darse la mano. Sin tener que escribir una carta a los ancianos para pedir una autorización para ayudarle a este hermano. No, ahí hagan, ayúdense. Obras de misericordia, de gracia. Llévense las cargas unos a otros. Y así vamos a cumplir la ley de Cristo. Amén. Así que el que se cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pablo nos da, hermanos, un equilibrio muy sano. En Romanos capítulo 12 al verso 3, él dice que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de sí mismo del que el Señor mismo le dio. Tenemos que pensar de nosotros con sobriedad, de acuerdo a la medida de fe que el Señor nos dio. ¿Verdad que a veces pensamos que, yo cuando predico,
yo tengo este don y capaz no lo tenés. Entonces, acá también es entender, amados hermanos, nuestra posición, nuestros dones, nuestra función, y en base a eso no irnos más allá. Pero tampoco menos, Y también entender que todo es por gracia. Pablo era el que sembró, plantó, Apolos era el que regó, pero Pablo dice en 1 Corintios, ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios el que da el crecimiento. Humildad. Todo lo que podemos lograr es solo y absolutamente por la gracia de Dios. Verso 4, Pablo dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Acá Pablo está hablando de otro aspecto. No debemos entre nosotros compararnos. Cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad y su propio trabajo. Aquí la palabra carga no es la misma que encontramos en el verso 2. La palabra carga en el verso 2 es varos en griego. Significa una carga muy pesada. Y esas cargas tenemos que sobrellevarlas juntos. Pero aquí la palabra en el verso 5 dice, su propia carga cada uno llevará. Esta palabra significa su propio encargo, su propio trabajo, su propio servicio. Es diferente. Creo que la palabra es fortion en griego. Así que hermanos, Pablo nos está contradiciendo. Lo que está diciendo Pablo es que cada uno de nosotros debe examinar su propio trabajo, su propia obra, porque en el tribunal de Cristo a mí, Tomás, no se me va a preguntar lo que hizo el hermano. Yo voy a ser responsable de lo que el Señor me encargó a mí y de mi propio trabajo. Así que no puedo sentirme gratificado comparándome con otro. Sí, lo que pasa, Señor, que el hermano Chochi, solo por dar un ejemplo, hermano, porque son uno de los más altos, como decía Irán, el Hijo del Altísimo, se congregó menos que yo. El Señor no va a premiar ni a reconocer en base a eso. O viceversa, ¿verdad, Chochi? No, lo que pasa, Señor, le dice Chochi, yo era más manso que Tomás. Tomás era muy duro. Pero esa no es la mentalidad ni la manera de pensar ante el Señor, porque nuestro estándar es Cristo y es el trabajo que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por ende, no debemos compararnos con los demás. Debemos examinar nuestro propio trabajo, nuestros dones y la función que tenemos y tratar de ser empoderados por el Espíritu Santo, fieles a ese trabajo que el Señor nos encomendó. Ahora, hermanos, esta prueba, este sometimiento a la prueba, esta introspección no debe ser hecha con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia medida. Hermanos, ustedes saben que nosotros, en nuestra naturaleza caída, no tenemos la capacidad de poder ser imparciales con nosotros mismos. Siempre cuando hablamos de nosotros vamos a tratar de justificarnos, defendernos, minimizar. No tenemos esa capacidad. No la tenemos. Olvídate, hermano, vos no sos completamente honesto contigo mismo. Por eso el Señor te puso delante de Él para que Él te muestre cómo sos y te puso en una realidad de comunidad para que entiendas cómo sos. Uno de los motivos por el cual nos casamos es para saber cómo somos. Porque tranquilo, hermano, que tu esposa te va a recordar cómo sos. Y el esposo también. Te va a mostrar. Y ahí te vas a empezar. Yo pensé que era bueno. Yo pensé que era paciente. Yo pensé que no me irritaba fácilmente. Yo pensé que no tenía esto. No, pero en realidad lo tenés. El salmista en el capítulo 36, versículo 9 dice, en tu luz veremos la luz.
Y David también en el capítulo 139 del Salmos, al verso 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. O sea, es el Señor el que nos examina. Es la luz de su palabra la que nos muestra a nosotros cómo somos, para que veamos nuestra realidad, que es imposible verla por nosotros mismos. Así que si hoy estás pasando un tiempo donde todos a tu alrededor dicen que estás equivocado, probablemente no sos una víctima. Probablemente sos culpable. No, lo que pasa es que a mí nadie me entiende, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi familia, ni la iglesia, ni ni el trabajo, ni el otro, nadie. A mí, yo soy como el apóstol Pablo. A mí me han dejado todo solo. A veces somos así. Y el Señor nos da por gracia un hermano o una hermana que nos escucha y nos muestra y nos amonesta. Y nos dice con misericordia, pero con verdad, para que nos corrijamos. Yo agradezco al Señor porque me casé hace 20 años, porque eso me ayudó a mostrar cómo soy. Agradezco al Señor porque me senté en el banco muchas veces, hermano. Yo como futbolista conozco los bancos de todos los estadios del mundo. Y da gusto. Estás mirando a los demás jugar y vos querés estar ahí jugando. Pero ahí el Señor me mostraba: mira tu corazón. ¿Verdad que es así? Da gusto jugar. Ay, que te miren jugar. Pero cuando te sentás o cuando ni te convocan, ahí sale lo que no sabías que había. Amén. Así que, hermanos, amados de mi alma, la introspección debe ser espiritual, debe ser comunitaria. Yo necesito más hermanos, más compañeros, más comunión, porque es en la comunión con los hermanos que los hermanos van a ir mostrándome cómo soy. Y si soy honesto conmigo mismo, me voy a corregir y voy a aplicar el evangelio a mi vida. El evangelio es negarme a mí mismo, así como el Señor se negó, e ir a la cruz para que Cristo, la vida del Espíritu, se manifieste en nuestra realidad. Amén. Hermano, ¿verdad que da gusto estar con los hermanos que son humildes, mansos, espirituales, pacientes? Da gusto, humildes. Y es como difícil estar con una persona soberbia, que habla siempre de sí mismo, que se irrita fácilmente. Es complicado. No da gusto. Ni él se soporta cuando es así, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, por ende, a aplicar el evangelio a nuestra vida de la iglesia y que entre nosotros podamos experimentar el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Ahora Pablo también ya nos habló cómo debemos ser ante la caída de un hermano, cómo debemos ser entre nosotros, cómo debemos ser con nosotros mismos. Y ahora Pablo nos va a hablar, amados, en el verso 6, de cuál debería ser nuestra actitud para con nuestros maestros. Qué bendición, hermanos, que hayan maestros. Qué bendición que hayan hermanos y hermanas que instruyen, que enseñan, que se dedican a este trabajo con pasión para dar a conocer el consejo de Dios a la iglesia. ¿No es una bendición? ¡Qué bendición tan grande, hermano! Yo he tenido desde que me convertí, nací, estuve en la vida de la iglesia y he tenido hermanos que me han enseñado y me han ayudado, y todavía tengo hoy hermanos que me instruyen, que me enseñan, que me abren los ojos. ¡Qué bendición! La Biblia dice que son un don para los hombres, son un regalo del mismo Señor a la iglesia para que la perfeccione, para que enseñe, para que aconseje, para que muestre la voluntad de Dios. Así que si tenés un don de conocimiento, de enseñanza, de palabra, y sos diligente en este don que el Señor te ha dado para ejercitarlo en gracia y en fe, y sos responsable, te podés volver uno de los dones para la iglesia. Esos 5 ministerios, ¿recuerdan? Él mismo dio a la iglesia apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Aleluya, gloria a Dios por los maestros.
¿Y cuál debe ser la actitud de un hermano que entendió el evangelio y lo está aplicando hacia su maestro? Verso 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, cuando alguien está instruyendo a otro o nos están instruyendo, nosotros deberíamos buscar la manera de hacer partícipe al que nos está instruyendo de todo lo bueno que tenemos, incluyendo los bienes materiales, incluyendo una ayuda económica, incluyendo el hacer partícipe a este hermano de las buenas noticias de que estoy discipulando, estoy venciendo el pecado, estoy haciendo esto gracias a lo que vos me has enseñado. Honrar a aquellos hermanos que dan su vida, su tiempo, sus energías para instruirnos. Hermanos, la instrucción es muy necesaria, cada vez más necesaria. Hay demasiada confusión. Ustedes recuerdan que en 1 Corintios capítulo 9, tanto al verso 11 como al verso 14, Pablo llama la atención a aquellos que estaban de alguna manera criticando su ministerio, diciendo que el mismo Señor ordenó que aquellos que predican el evangelio vivan del evangelio. Y Pablo decía, si yo he sembrado entre ustedes lo espiritual, ¿es mucho que coseche lo material? No es demasiada cosa, porque es más importante lo espiritual que lo material. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, Pablo le dice a Timoteo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay hermanos, hermanas, que también enseñan a las hermanas y han trabajado y trabajan y dedican de su tiempo, de sus energías para estudiar las Escrituras, profundizar las Escrituras, dedicarse de forma seria, dependiendo del Señor, para instruir, para enseñar y para aconsejar. Y qué bueno que tengamos consejeros cristianos que cuando vamos a pedirle un consejo, abran la Biblia. No se puede hacer consejería sin la Biblia. Apenas el hermano dice: hermano, mira, tengo una duda. Rápido el Señor por el Espíritu nos recuerda los pasajes que se tienen que hablar para aconsejar el consejo de Dios, porque no estamos ahí para decir lo que nosotros creemos, sino para expresar el consejo de Dios. Hermano, vos pensás esto, yo pienso aquello. Vamos a ver lo que dice la palabra. Y cuando vemos lo que dice la palabra, amén. Y es espectacular ver al hermano cómo se le brillan los ojos. Dice, eso yo necesitaba. Así que, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros maestros? Una actitud de hacer partícipe de toda cosa buena a ellos, honrarlos. No solo económicamente, sino también, amados hermanos, diciéndoles el beneficio que están recibiendo por medio de su enseñanza. Gloria a Dios por los hermanos, que se levanten más. Amén. Pablo va a terminar esta sección hasta el verso 7 hablando de una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Pero Pablo va a hablar de esta ley porque tiene en mente a aquellos que piensan ingenuamente que se pueden reír de Dios, que se pueden burlar de Dios, porque creen ingenuamente y están engañados que Dios no va a actuar, que Dios no va a hacer caer sobre ellos sus propias obras. Hay gente que realmente está engañada y piensa que Dios no va a actuar. Pedro lo dice en una de sus epístolas, que hay burladores que dicen desde hace mucho que estamos igual. ¿Y cuándo es que va a venir su venida? Todo sigue igual, no viene. Cuidado. Pablo dice, Dios, no os engañéis, verso 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por ende, Pablo en el verso 7 nos anuncia la ley de la siembra y la cosecha. En el verso 8 la explica, en el verso 9 hace una exhortación y en el verso 10 la aplica. No podemos engañar ni burlarnos, hermanos. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. Si yo quiero comer mandioca, ¿qué tengo que sembrar?
Mandioca. Si quiero comer melón, ¿qué tengo que sembrar? Melón. Si me gusta comer la sandía, tengo que utilizar las semillas de la sandía para sembrar. Las semillas. Sandía. Y va a salir sandía. Le garantizo, no sale banana. Ni locote. Sale sandía. Ahí, en la tierra. Espectacular es la sandía ahí en la tierra. Yo pensaba que crecía allá arriba. Y el Señor es tan sabio. No, porque si te cae un mango una cosa, pero si te cae una sandía, el Señor sabe hacer las cosas, ¿verdad? Así que mejor allá, abajo. Gloria a Dios por su sabiduría. Pero hermano, lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Vamos a leer, acá quiero que me acompañen, 2 pasajes, capaz 3. Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan. Juan capítulo 5, el Señor está hablando con los judíos y llega al verso 28 y dice así. Juan 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, los muertos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante que el Señor está hablando de hacer lo bueno y hacer lo malo. Una persona impía vive y se complace y habitualmente está practicando el pecado y piensa que se va a levantar en aquel día y Dios le va a perdonar. Muchísimos de mis amigos creen eso. Pero ¿qué dice la palabra? Va a haber resurrección de vida para los que hicieron lo bueno. Para los nacidos de nuevo que perseveran en hacer lo bueno, como dice Romanos 2. Pero para los que no nacen de nuevo, rechazan el evangelio y viven una vida apartada de Dios y de su voluntad, resurrección de condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Yo lo estoy aplicando esto al día del juicio final. 12, capítulo 2. Dice así, Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, ¿ustedes entienden este lenguaje? Vergüenza. No da gusto experimentar vergüenza. Imagínense, hermano, que en una situación te desnudan delante de la iglesia o delante de los amigos o de los parientes. ¿Es vergonzoso eso? ¡Qué vergüenza! O te sorprenden en una situación de pecado, de mentira. ¡Qué vergüenza! Bueno, esa vergüenza, ese estado de vergüenza donde uno dice que me quiero ir a un pozo, enterrarme bajo tierra para desaparecer como la avestruz. Esa vergüenza y esa confusión para los que rechazan el evangelio es perpetua, para siempre. Esa sensación de vergüenza y de confusión no va a desaparecer jamás. Es terrible. Dios no puede ser burlado. Toda violación, injusticia, maldad, mentira y pecado no confesado ni arrepentido va a recibir el pago. Porque Dios es justo. Así que el infierno es la expresión de la justicia de Dios. Amén. Pero dice, y otros, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. ¡Aleluya! Hermanos, los que hemos creído, no tendremos una vida temporal en el cielo, sino para siempre. No va a terminar jamás el estado de alegría, de gozo y de satisfacción plena en el Señor. Eso es lo que nos espera. Es una gran esperanza, es una gran salvación. La vida eterna con el Señor. Amén. Así que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar, va a cosechar. Pero en el verso 8 Pablo dice ahora, volviendo a Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea que esto no se aplica solamente a los no creyentes.
también se aplica ¿a quién? A los creyentes. Porque como hemos visto la semana pasada, están las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. Y dice Pablo que el deseo de la carne es contrario al del Espíritu y estos se oponen entre sí. Así que si sos un creyente que no está sembrando para el Espíritu, aunque sos salvo y justificado, lo que vas a cosechar de la carne es corrupción. ¿Qué es corrupción? Deterioro. Se echa a perder de a poco. Se va corrompiendo. Cada vez menos gozo, menos alegría, cada vez más solo, triste. Le va mal en todo. ¿Por qué? Porque no está sembrando para el Espíritu. Aunque somos hijos de Dios, somos responsables. La gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Tenemos que sembrar para el Espíritu. ¿Cómo se siembra para el Espíritu? Bueno, este tiempo voy a empezar a leer la Biblia todos los días. Voy a tener un tiempo con el Señor de oración, de meditación, y voy a dejar de ver el celular a la noche o a la siesta o a la mañana, donde sea, y voy a dedicar ese tiempo para leer las Escrituras. Voy a apagar todo, me voy a apartar de todos y voy a buscar del Señor. Ahí sembramos para el Espíritu. Este año me voy a congregar, voy a ir a la reunión de la iglesia y me voy a preparar para recibir su palabra, para adorar. Voy a ir también los martes. Voy a ir los martes para dar palabra de lo que estoy recibiendo. Estoy sembrando para el Espíritu. Voy a ir a orar con los hermanos. Voy a estar ahí orando, clamando al Señor. Voy a estar lejos del pecado. Estoy sembrando para el Espíritu. Sembrando, sembrando y sembrando. Y del Espíritu vamos a cosechar ¿qué? Vida eterna. La vida de Dios manifestada en nosotros. El disfrute de la vida de Dios. La iglesia es un movimiento, no es un monumento, decía el hermano Gerson Lima. La iglesia no debe estar muerta. Porque la iglesia vive porque nuestro Redentor vive y está sentado a la diestra del Padre y nos dio de su Espíritu. Pero si la iglesia no siembra para el Espíritu, parece que está muerta, ¿verdad? El Señor nos ayude, ¿no? A sembrar para el Espíritu y no para la carne. Es que Pablo exhorta en el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano y hermana, no te canses, no desmayes. Fortalecete en el Señor y seguí orando, seguí reuniéndote, seguí predicando el Evangelio. Mamá querida, que tenés hijos pequeños, no te canses de hablarles la palabra de Dios todos los días, de cantarle canciones, de traerlos a las reuniones de la iglesia. No te canses, porque a su tiempo vas a cegar, yo te lo prometo, porque la palabra de Dios es verdadera. A su tiempo vas a cegar. Padres, no se cansen de usar un instrumento que se llama la varita. No se cansen, úsenlo. Con amor, como dice el Señor, pero usen, no se cansen, porque a su tiempo van a cegar, van a cosechar y van a tener hijos obedientes, prudentes. Van a poder ir a cualquier lugar con sus hijos y le van a obedecer y no van a ser un problema para la sociedad ni para ellos mismos. No te canses de corregir a tu hijo, de hablarle la palabra de Dios, de reunir a tu familia para hablarle la palabra, de cantar con tu familia, de traer a tu familia a las reuniones de la iglesia. No te canses, no te canses de orar, no desmayes, de doblar tus rodillas por la iglesia, por los hermanos, por la salvación de aquel que estoy orando por años y no pasa nada. Pero no te canses, no desmayes. No desmayes de luchar con la fuerza del Espíritu contra el pecado, contra las tentaciones que surgen y se levantan todos los días. No te canses de perdonar, de extender tu mano de gracia. No te canses de ayudar a los demás. No nos cansemos de hacer el bien, porque hermanos, vamos a cosechar en esta vida y en la futura. La Biblia dice claramente que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. No te canses. Y aún en esta vida el Señor ya te concede bendiciones. Ustedes recuerdan que la ley demanda fuerza al que no la tiene y lo maldice si no lo manifiesta. Pero la gracia, el Evangelio, da fuerzas al que no la tiene y lo bendice cuando la manifiesta. Así que tenemos la fuerza para no cansarnos y no desmayar.
Verso 10 dice la aplicación, que es la aplicación del mensaje. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, algunos, a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una iglesia que ha entendido el evangelio y lo está aplicando en su vida es una iglesia que no se limita a ayudar a los de la familia de la fe. Es una iglesia con obras. Es una iglesia que ayuda a la sociedad. Es una iglesia que tiene obras de misericordia. Es una iglesia que da de comer a los pobres, recibe a los huérfanos, consuela a los corazones dolidos. Esa es una iglesia que está aplicando el evangelio. Tiene obras de justicia. Hermanos, no es por obras que somos salvos, pero fuimos salvos para las buenas obras, para que la gloria de Dios se vea a través de nuestras obras de justicia. Por ende debemos orar y activarnos, y los hermanos y hermanas que tienen don de gracia, de misericordia, se pueden levantar y empezar a hacer ministerios. Juntar ropa, juntar comida, visitar a enfermos en la ciudad, en la vecindad. Y que la iglesia pueda tener la oportunidad de ayudar, de mostrar el evangelio precioso de Jesucristo. Y como dice Pablo a Tito, de adornar la salvación, la doctrina de la salvación con buenas obras. Recordemos que el tabernáculo estaba delimitado por una cortina de lino. Y la palabra nos muestra en Apocalipsis 19 que el lino fino representa las obras justas de los santos. Según tengamos oportunidad. Hay gente que hoy está en un lecho enfermo. Ya no puede hacer bien. Y se lamenta porque cuando estaba en salud, cuando tenía salud, no hizo lo que hubiese querido hacer y hoy se lamenta. Hay gente que ya se murió. Hay gente que ya está tan grande de edad que ya no tiene la fuerza necesaria para hacer lo que hubiese querido hacer. Hay gente que hoy capaz no tiene los recursos que antes tenía para ayudar y hacer el bien. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Hermano, tenemos que competir para hacer bien a todos. Tiene que ser una iglesia dinámica de obras, no de que esperar a ver qué Dios va a hacer. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Y ahora nos llama a expresar por el Espíritu el amor de forma concreta y práctica. No solo a los hermanos, sino también a los que están fuera. Amén. La iglesia, por ende, es como esa ciudad que está en alto, que alumbra, a fin de que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Queremos ser una iglesia así? Una iglesia misional, una iglesia que ama la misión, una iglesia que se esfuerza en la gracia para hacer y adornar el evangelio. El hermano Timothy Keller, que estoy leyendo en Iglesia Centrada, habla mucho de estas dos extremismos en las iglesias, aquellos que enfatizan mucho la doctrina sin las obras y aquellos que enfatizan mucho las obras sin la doctrina. Pero hermano, las dos cosas van juntas. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Enseñaba y ayudaba. Enseñaba y hacía. Incluso el evangelista Lucas dice que él escribió todo lo que el Señor hizo y enseñó. Así que obras. Las obras son importantes. No crean que porque no somos salvos por nuestra obra, no son importantes las obras para adornar la salvación que es por gracia mediante la fe. Amén. Pero si tenemos oportunidad, mayormente a los de la familia de la fe, ayudándonos, viviendo la vida comunitaria, conociendo nuestras necesidades, sobrellevando las cargas los unos a los otros, ayudándonos, extendiéndonos la mano, para que el mundo vea que somos los discípulos del Nazareno, que recorría las ciudades y sanaba y oraba por ellos y les predicaba la palabra de Dios. Estos sí son cristianos de verdad. Amén. Así que el evangelio
aplicado a nuestras vidas, amados hermanos, es un evangelio que se luce de una manera muy práctica en la vida comunitaria, en nuestras relaciones con los hermanos y aún hacia los de afuera. Así que esta mañana podamos examinar nuestra propia obra, no compararnos con los demás, ver nuestra actitud que tenemos hacia los hermanos, hacia aquellos que han caído. Guardémonos del orgullo de pensar que podemos hacer todo solos y levantemos la mano, escribamos, pidamos cuando necesitamos y ayudemos con un corazón dispuesto. Y según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos bien a todos y no sembremos para la carne, sino para el Espíritu, porque del Espíritu vamos a experimentar la vida abundante de Cristo en nosotros. Amén. Yo quiero hacerlo. ¿Cuántos quieren hacerlo esta mañana? ¿Cuántos quieren cambiar la actitud desde hoy y decir, yo desde hoy me comprometo ante el Señor a vivir en el Espíritu, a adornar la doctrina de la salvación, a disponer mi vida para ayudar a los hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén. Gloria al Señor por los que han levantado la mano. Yo sé que también los que no levantaron quieren hacerlo. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque tú no nos dejas con la doctrina solamente, sino nos llevas a la aplicación del Evangelio en nuestras vidas y pretendes que fortalecidos por el Espíritu Santo podamos vivir una vida que te agrada, una vida que expresa el amor en nuestras relaciones con los hermanos, en nuestro contacto con el mundo, para que el mundo crea y para que vean, Señor, a través de la iglesia tu multiforme sabiduría. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder ayudarnos unos a otros. Te pedimos perdón en esta mañana si no lo hemos hecho y te pedimos que nos fortalezca, nos ayudes para que desde ahora hasta que tú regreses o hasta que vayamos, nos llames, podamos vivir el Evangelio todos los días, ayudar a nuestros prójimos, cumplir la ley de Cristo en nuestras relaciones de iglesia y aún en la ciudad. Te pedimos por esta ciudad, Señor, que tu iglesia se una y que podamos ser un testimonio fuerte, ese candelero que tú estás levantando para alumbrar la luz del Evangelio de Jesucristo y que muchos sean atraídos a salvación a través del amor de tu iglesia. Guárdanos del mal y bendice tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.